Nos quedaron 3 versículos para llegar al 19, ¿se acuerdan? Capítulo 1. Dice, vamos a leer el verso 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, analicemos un poquito estos textos, espero terminar con eso, así arrancamos tema nuevo la próxima clase. Se viene un salpicadito de cosas ahí interesantes después. Lo primero que dice, fíjense que es como una rogativa, ¿no? Es amados hermanos míos, es como que si desde adentro Santiago está diciendo, haciendo referencia a lo que había dicho en el verso 13. ¿Se acuerdan qué dijo ahí? Cuando alguno esté estando, no diga. Entonces acá está reforzando esa idea, ¿no? Amados hermanos, por favor, no erren, ¿sí? ¿Qué le está diciendo acá? Ni se les pase por la cabeza pensar que Dios los va a inducir al mal o los va a tentar o va a querer un mal sobre ustedes, ¿sí? Recordamos en el contexto que está dirigida a cristianos, judíos perseguidos, ¿sí? Y en momentos de aflicción o de angustia, y parece que algunos levantaron el dedo, ¿no? ¿Y qué pasa que Dios no me da un aventón, no me ayuda, o no? En esto obviamente no estamos exentos, nosotros habíamos hablado de esto. Y entonces Santiago les dice, ¿no? Desde sus entrañas casi, no erréis, ¿sí? Errar es no equivocarse o no desviarse o no divaguen con esos pensamientos. Fíjense que dice toda que dádiva y todo don, ¿cómo? ¿De qué forma? Él lo describe, dice que es perfecto, desciende ¿de dónde? De lo alto, o sea que no es algo nuestro propio, ¿sí? ¿Y de quién dice ahí? Del Padre de las luces. Es interesante, Santiago cuando nosotros lo leemos vemos que utiliza mucho de la literatura sapiensal que los judíos conocían, ¿sí? Desde todo lo que es los escritos proverbiales de Salomón, ¿sí? Eclesiastés, también hay proverbios y salmos incluso, ¿no? Y también hay incluso literatura extra bíblica, que nosotros llamamos apócrifos, que también se leían en ese tiempo, no era solo esto. Y el contexto que vemos en Santiago siempre nos evoca al libro de Proverbios, ¿no? Es como que leemos Santiago y nos viene, todos aquellos al menos que leemos Proverbios y que nos encanta, vemos que está como reflejado, ¿no? Proverbios en estos escritos. Y las figuras que toma incluso es la misma literatura hebraica, ¿no? Todo lo que es las figuras de cosas que uno conoce y que se aplican a cosas espirituales. Ahora él dice de ese Padre que dice que todo lo perfecto, o sea, toda dádiva, todo don, o sea, todo regalo, todo lo que es inmerecido para nosotros, solo puede venir de Él. Primero, porque Él es el Padre de las luces. Acá es una frase, ¿qué les viene a la mente cuando leen esto? Padre de las luces. Esplendor. La gloria. Estrellas, muy bien. Habla de esto, ¿no? De todo lo creado y de las luces habla justamente de la esencia misma de Dios como ser supremo, majestuoso. Recuerden incluso Cristo mismo, que uno, cuando se acuerdan, Jesús tenía muchos discípulos, ¿verdad? Incontables discípulos, no sabemos cuántos en total. De todos esos que tenía 12, y de esos 12 que tenía
un grupito más íntimo que quiénes eran, ¿se acuerdan? Muy bien, Jacobo, Juan y Pedro. Y hay un momento muy trascendental que él les dice que no le digan a nadie hasta que él haya resucitado. ¿Cuál fue? La transfiguración. ¿Sí? ¿Cuál fue el milagro? Vieron que muchos dicen eso, fue un milagro. No. El milagro era que Dios se había hecho hombre, ¿no? El resplandor de su gloria era algo propio de él, de su divinidad y su majestad. Pasa que, claro, ver eso, ellos lo veían a Jesús como un maestro, después, como leímos hoy, interpretaron que era el Mesías, pero aún se asombraron y hasta que Jesús no resucita, no contemplan lo que era Cristo en su esplendor. En la transfiguración, ¿cómo quedaron los tres que estaban ahí? En el piso, temblando de miedo, ¿no? Esto nos evoca también, ¿se acuerdan cuando Dios mismo desciende en el monte, allí en la etapa de Israel salido de Egipto, y hablaba a Dios? ¿Y cómo se sentía la voz de Dios? Era terrible, ¿no? Dice que humeaba el monte, y bueno, Moisés subía, estaba ahí, ¿no? En la presencia de Dios. ¿Y el pueblo estaba igual que Moisés? ¿Qué le dijo a Moisés? Que no hable con nosotros, Moisés, que hable con vos, y vos nos decís, porque ¿qué tenían? Tenían miedo, ¿sí? Tenían miedo. La majestad y lo supremo de ese Dios, manifiesto también, como escuchábamos hoy en el Logos hecho carne. Él manifestó una porción en la transfiguración, pero también Juan le ve glorioso cuando vimos Apocalipsis, que leíamos, ¿no? Algunos textos, de decir cómo le ve Juan a Cristo. Lo ve humilde en una cruz con una coronita, crucificado y sufriente. Lo ve de tal forma, tan glorioso, que le pasa lo mismo, ¿no? Que le había pasado cuando lo vio transfigurado. Lo vio, se desmayó, cayó. Y Cristo lo tuvo que levantar con su diestra y sostener. El Padre de las Luces no solo habla de las luminarias, de planetas, de lo creado, habla de la esencia de nuestro Dios. Vamos a buscar algunos textos. ¿Tenemos micrófono? Sí. ¿Leemos por ahí? Pasáselo a Lina. Bueno, vamos a buscar algunos textos. Yo sé que a ustedes les gusta leer mucho. A ver. Primero vamos a buscar, Lila, buscate Juan 3, 19 al 21. Vos buscate Filipenses 2:15. Y vos, Sergio, buscate Mateo 5, 14 al 16. Después, ¿querés ir ahí? ¿Sí? ¿Para leer? ¿Querés leer? ¿Quién? ¿Sí? Marta va a buscar Malaquías 3:6. Aide, ¿querés leer? Y Aide, vos vas a buscar 1 Juan 1:5. 1 Juan 1:5. ¿Sí? ¿Vos querés leer después? Estás tomando café. Listo. Vamos con Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, ¿de quién está hablando ahí? Dijo, la luz que dice el pasaje. Estamos hablando de la luz por excelencia. ¿Y qué dice ahí el texto? La luz vino al mundo. ¿Y a quién hace referencia? A Jesucristo, al Logos eterno, ¿sí? ¿Y qué pasó?
en general, con su pueblo, porque a lo suyo vino y los suyos le recibieron, no. Pero en general, ¿qué dice del ser humano ahí? ¿Vinieron a la luz? ¿Qué hicieron? ¿Por qué? Hermanos, es un privilegio para nosotros que podamos nos hayamos acercado hacia la luz. ¿Sí? El mundo está como está porque sigue eligiendo estar en tinieblas. Porque es un hecho histórico que la luz vino al mundo. Y la luz sigue resplandeciendo hoy. Y nosotros estamos en la luz por su gracia, obviamente, primeramente, pero porque también reconocimos que nuestras obras, ¿qué eran malas. Y lejos de querer apañar nuestras obras o vivir bajo el yo decido qué hago, yo manejo mi vida, ¿qué dijimos? Nos acercamos a la luz y que la luz nos guíe, ¿no? Que la luz nos guíe. Y esto a veces lo pasamos por alto porque es rutinario en nosotros estar en la luz. Leer su palabra, que es luz, recibir la luz de parte de Él, entenderla, meditarla. Pero el Evangelio es locura, ¿por qué es locura? Porque los del mundo están en tinieblas, no están en luz, ¿no? A veces nosotros procuramos demasiado de lo que están afuera y nos olvidamos que su mente es mente en tinieblas. No nació la luz en ellos, nació en nosotros. Y tenemos un privilegio importante. Y como la luz está en nosotros, leemos entonces Filipenses 2:15, por ejemplo, que dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. ¿Qué similitud con lo de Padre de las Luces, ¿no? Porque si ahora nosotros tenemos la luz, ¿qué tenemos que hacer? Es imposible no alumbrar, ¿no? No alumbrar. Es como hijos de luz. Si somos hijos de luz, debemos alumbrar. Porque ya no hay en nosotros la muerte que teníamos. Hay vida, ¿no? El mismo Espíritu Santo está en nosotros dando luz. Por eso, qué importante que es nuestro testimonio, ¿eh? No solo lo que hablamos, sino lo que vivimos, que los demás vean en nosotros luz, aunque nos digan y nos traten de locos, ¿no? Aunque no puedan entender, obviamente, porque todo se debe entender espiritualmente, y por la gracia de Dios nosotros, como dice su palabra, tenemos la mente de Cristo. Mateo 5, 14 a 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Perfecto, ¿no? Sin duda eso Jesús les dijo a sus discípulos, personas que, ojo, no eran encumbradas socialmente, todo lo contrario. A veces se nos pega a nosotros también eso de qué Dios puede hacer conmigo si no tengo título, no tengo esto, no tengo dinero, ¿no? ¿A quién eligió Jesús? Lo vil, lo menospreciado, personas en estratos a veces inimaginables que hayan sido tan poderosos en Cristo, ¿no? Trastornaron realmente un mundo, como cuando le dicen a Pablo, ¿se acuerdan? Después de su tercer viaje, este está trastornando el mundo entero. ¿Era Pablo el que trastornaba? ¿Qué era? Era la palabra, porque Pablo, que es como nosotros, un vaso de barro, ¿no? Sin embargo, era portador de luz. Y cuando la luz resplandece, no hay tiniebla que pueda vencer. Y eso es lo que trastorna, lo que cambia, lo que nos ha transformado y nos sigue transformando cada día en nuestra vida.
Ahora dice el texto más, dice, es el Padre de las luces, pero ¿qué más dice? No hay que mudanza ni sombra de variación. Acá sí está haciendo referencia a lo que decían por ahí las estrellas, los planetas. La imagen de cómo Dios lo creó, se tardó tiempo en saber, pero ¿qué hacen los planetas? Rotan, giran, se trasladan, se mueven, y eso genera, el sol que genera, luces y ¿qué? Y sombras. La idea del texto acá es que si bien Dios creó esto y como dice, vio Dios que era bueno, ¿sí? Agradable, perfecto, pero Dios no es de esa forma, le está diciendo Santiago. Dios no rota, ni en Él hay sombras. No es que un día hay luz y otro día hay tinieblas. ¿Tá? Habla de algo inmutable, de algo que no cambia por nada del mundo. No, Dios no cambia porque nosotros seamos más buenos o más malos. Dios es Dios siempre, y por eso su palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él como permanece. Es fiel. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y ahí leemos los textos que quedaban. Malaquías 3:6, que dice: Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Bien. Y primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios anunciamos. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Perfecto, ¿no? Los griegos tenían esto, en sus mentes, porque sus dioses, ¿cómo eran? Eran buenitos, estaban ahí en el Olimpo, no tenían contacto con los humanos. ¿Cómo eran? Y eran un poco desastrosos los dioses, ¿no?, que tenían los griegos. A veces hacían de la suya, dejaban hijos por todos lados, ¿no? Y eran cambiantes continuamente, ¿no? Hasta se peleaban entre ellos. Digamos que el concepto de esta divinidad inmutable no estaba en su pensamiento y en su razonar. Solamente estaba así en un concepto hebreo, por la ley y por todos los escritos que ellos tenían. Y esto también trastornaba. Ya del momento que había un Dios único para la sociedad politeísta ya era raro. Y encima ese Dios no tenía una representación visible. Había una estatua, ¿no?, como ellos estaban acostumbrados, o una imagen. Entonces para ellos también eso era algo totalmente raro, ¿no?, que sus dioses no cambien de pensamiento, porque los dioses de ellos estaban humanizados, ¿no? Su Dios estaba hecho a imagen y semejanza de ellos. Pero el Dios supremo, el creador de todo, nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, ¿no? Y a veces obviamente es difícil entender la plenitud de Dios. Creo que nunca lo vamos a lograr comprender del todo, ni siquiera cuando estemos allí en gloria, ¿no? Porque ¿quién puede entender esa mente suprema, ¿no?, aún esa majestad? Pero sí hay algo que entender a veces los chiquitos no entienden, ¿no? Mi hija no entiende y dice, no, pero Dios no me cumplió esto, Dios no es justo, dice, que me pase esto, ¿no? Creyendo que Dios puede ser bueno o malo en ciertas circunstancias, o justo o injusto, ¿no? Y a veces caemos también en esto de decir, si no se acomoda lo que el texto dice a lo que yo interpreto, significa que Dios es injusto, ¿no? Algunos textos son difíciles de entender. Por ejemplo, si vamos a Romanos, cuando habla de los vasos para honra, ¿no?, y los vasos que Dios... ¿Y quién puede entender? Y bueno, o cuando vemos la parábola, ¿se acuerdan? Cuando ese dueño llama a algunos siervos, les propone una paga, y otros que los contrata a lo último, ¿qué hace? Y si lo vemos con ojos humanos, ¿qué vemos ahí? ¡Qué injusticia! ¿No? Sí.
al sindicato. Pero, hermanos, independientemente de lo que podamos entender, tenemos que saber que Dios esencialmente es justo. En su esencia, como es amor, Él es justicia. Y no podemos nosotros, si no entendemos algo, creer que entonces Dios no es justo porque dice esto, porque dice tal cosa. No, en todo caso, el problema está en nosotros, que nuestra mente es muy pequeña para lograr entender sus propósitos, ¿no? Con cada uno de nosotros. Así que podamos tener este concepto, ¿no? En Dios no hay sombra de variación. Él es santo eternamente, Él es amor eternamente y Él es justicia también eternamente. En una versión dice que Él no cambia como una sombra en movimiento. El texto de Santiago, sí. Haciendo referencia justamente a esto de los planetas y de la creación. Y ahora dice, el 17 había dicho que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Otra cosa también interesante de pensar, ¿no? Y de saber, es que el pensamiento de Dios para el ser humano en general y sobre todo para sus hijos siempre es de bien. La palabra de Dios, que el otro día hablaba con alguien, aun si no creyeras en Dios, si haces lo que la palabra de Dios dice, te va a ir bien. Porque la palabra de Dios está hecha para que nosotros vivamos bien. El deseo del corazón de Dios es que nos vaya bien siempre, ¿sí? El problema fue, fíjense qué inmejorable el lugar donde estuvo Adán y Eva, ¿no? ¿Qué lugar? La verdad que es algo pesado, que Dios se pasee echando con ellos, ¿no? Dicen, estaban desnudos y no tenían ningún tipo de vergüenza ni nada, o sea, una cosa espectacular, ¿no? Y estaban en un huerto preparado específicamente incluso para ellos. Miren cuánta bondad de Dios. Y todo era bueno ante los ojos de Dios. Y hoy decía Andrés, ¿no? El acto de democracia que condenó a Jesús, ¿no? Cuando se nos da a elegir, no necesariamente elegimos bien, ¿no? Y si bien Dios les había dado un mandato, que eligieron. Y fue agradable a los ojos, hubo, como le pasó a Satanás, grandezas de ser como Dios, pensar como Dios, ser alguien, ¿no? Ser importante. ¿Y qué pasó? Y bueno, la humanidad está como está, ¿no? Y también a veces nos pasa a nosotros, aún estando en luz, aún teniendo el Espíritu Santo, y bueno, tomamos decisiones como queremos tomarlas, ¿no? O ante algunas ventajas decimos, hay atajos, y los tomamos, ¿y qué pasa? Y hoy leía la lectura anual de la Biblia, estoy en Josué, y cuando se acuerdan, venía bien Josué, se le presenta a Jesús ahí en forma de ángel, se acuerdan, con la espada desenvainada, le dan la victoria, pero hay un momento, siempre consultaba a Dios para todo, hay un momento en que unos fueron muy astutos, ¿y qué hicieron? ¿Se acuerdan? Los gabaonitas fueron andrajosos, ¿sí? Sí, con el pan ahí duro, desmenuzado. Sabían que Israel estaba ganando porque el Dios estaba de su lado, y como sabían que no tenían posibilidad, utilizaron una estrategia de engaño, ¿no? Pero dice el texto que cuando ellos están por decidir, dicen, no consultaron a Dios. ¿Y qué pasó? Lo que entró por los ojos, el engaño, todo, terminó siendo que, porque juraron encima, ¿no? Juraron por Dios que no los iban a matar, se quedaron en el pueblo. Y no fueron algo bueno para el pueblo, ¿eh? Si bien los pusieron como aguateros y con tareas que ellos eran pesadas,
fueron siempre la tendencia que el pueblo de Israel pecara, ¿no? Pero me llamaba esto la atención, de decir cómo aquel que fue elegido para guiar un pueblo, que Dios mismo le dijo, voy a estar con vos todos los días, solamente esforzate, y sé qué, sé valiente, y más abajo le dice, sé muy valiente, ¿no? Aquel que vos decías, no, es imposible que Josué no consulte con Dios. A veces nos la creemos, hermana, o porque pensamos que llevamos mucho tiempo en la iglesia, o porque sabés la lectura que yo tengo de la Biblia, ¿no? Y no consultamos a Dios. No vamos a la luz suprema, a la que encandila e ilumina el camino por donde tenemos que ir. Y el Señor, como dice ahí en Jeremías 29:11, Luciana lo va a poner, Jeremías 29:11, lo conocemos igual. La agarré, ¿cómo te agarré, Luciana? Ahí aparece, a ver qué dice. ¿Qué dice ahí? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para darnos el fin que esperáis, ¿sí? Sin duda el contexto histórico era bastante complicado para el pueblo, pero Dios les recuerda, no duden ustedes, no tengan dudas, porque por ahí lo que están pasando sí es consecuencia de haberse alejado, de haberse pecado, pero eso no me cambió a mí, dice Dios. Yo sigo teniendo los mismos pensamientos para ustedes de bien y de paz, ¿sí? Así que, hermanos, si tropezaste, si caíste, si tomaste alguna decisión errónea, pensá que el restaurador está siempre para darte la diestra y para guiarte, Y no nos olvidemos esto, Dios siempre quiere para nosotros lo mejor. Me quedan 10 minutos. Pasamos ahora, tengo algunos otros textos, pero los vamos a dejar. Después igual yo les paso el material, acuérdense. Algo que me encanta, dice, Él, hablando de Dios, ¿qué dice? De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hoy recordamos también esto en la cena del Señor, ¿no? Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Ahora quería leer, que leamos, algunos textos con respecto a esto de, en primer lugar, de su voluntad, dice ahí. Y dice, por ejemplo, Efesios 1:5, a ver, ¿quién tiene el micrófono ahí? María Marta, dale. María Marta y el otro lo lee Alicia. Efesios 1:5 y Efesios 2:8. Efesios 1:5 dice, decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Perfecto. La traducción 60 dice ¿por qué? Según él, puro afecto al qué? No es que hubo algo en nosotros que lo obligó a Dios a tomar esa decisión, algo bueno me refiero, sino todo lo contrario. En nosotros, ¿qué había? ¿Qué dice el profeta? Que éramos que podrida llaga, ¿no? Haciendo referencia a la lepra, ¿no? Algo totalmente que uno vería y le daría náuseas o arcadas. Y el corazón de Dios, de su voluntad, Él decidió redimirlo, Él decidió el plan de redención, porque podría haber dicho, no, yo ya les di la oportunidad en un paraíso espectacular, ¿qué más que eso les iba a dar? Y decidieron mal y ahora que se arreglen, ¿no? Pero Él, del puro afecto de su voluntad, porque Él es amor, en esencia es amor, quiso redimirnos. ¿Qué dice Efesios 2:8? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Perfecto. ¿Esa versión qué es? ¿Una versión internacional? Sí. Sí.
Otra cosa importante acá también, cuando no discutimos a veces con personas que creen que por alguna obra buena pueden llegar a acceder a la luz, como decimos, a la luz de las luces, al creador de todo, al supremo. ¿Qué puede haber? ¿Qué dice su palabra que son las obras nuestras? ¿Son trapos de qué? Delante es fuerte, ¿no? Que decían, bueno, pero no porque el buen acto en sí sea algo malo, sino que se transforma en algo inmundo cuando yo por ese medio quiero alcanzar la gracia de Dios o un, ¿cómo decirlo?, o un favor divino. Está metido un poco esto a veces también, ¿no? De que si yo hago muchas cosas buenas, ahí voy a ganar el favor, ¿no? Como si puedo tener algún favoritismo por Dios. Sin embargo, nosotros, de su voluntad, fuimos elegidos por gracia, por medio de la fe, y una vez redimidos y renacidos, ahora sí esas obras que tienen traen, exactamente, aunque las obras pueden engañar a veces a nuestros ojos, porque podemos tener muchas buenas obras, y en un futuro que dice que va a pasar con esas obras. Van a ser pasadas por ¿dónde? Por el fuego, ¿no? No habla de algo literal, obviamente, habla de los ojos. ¿Se acuerdan que cuando Juan ve a Jesús, cómo eran sus ojos? Los llamas de fuego. Habla de que Dios todo lo ve, no hay nada que le podamos esconder. Y esas obras que nosotros hicimos van a pasar por ese filtro, no para castigarnos, porque nuestros pecados ya fueron perdonados, pero sí nos va a recompensar, de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho para Él. Nuestro servicio, sea vistoso de un púlpito o sea en un lugar poco vistoso, vamos a ponerlo así, eso no importa delante de Dios, si es más vistoso o menos vistoso. Lo que importa es cuando trabajamos para Él, que sea un trabajo realmente para Él, como si tuviésemos que dar cuenta, ¿no? Los que están empleados, ¿a quién le dan cuenta? A su empleador, ¿no? Y bueno, si bien hoy los empleados a veces tienen la ventaja, ¿no? Como un juicito laboral, capaz que te funde, pero la realidad es que si vos haces mal tu trabajo, das cuenta y podés ser despedido, ¿no? Nosotros cuando trabajamos en la obra del Señor, porque para eso también fuimos redimidos, no para calentar bancos y cantar solamente y alabar al Señor, sino para servirle a Él. No importa si le servís limpiando un piso o si le servís en la música, lo importante es con la integridad y con el corazón con lo cual te dispones a hacerlo, ¿sí? Por eso cuando le habla también a Timoteo, le dice que los pastores que lo que hagan, lo hagan ¿cómo? ¿Quejándose? ¿Cómo? Con alegría, ¿no? Con alegría, es decir, tenemos que servir a Dios con alegría. ¿Nos cansamos? Sí que nos cansamos, ¿no? Sus discípulos se cansaron también, y el Señor, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? Los llevó a descansar, a comer y estar un poco con Él. Necesitamos también tiempo a sus pies, como cantábamos hoy. Pero las obras que nosotros podemos hacer tienen que ser hechas en amor como para el Señor. Consecuentemente eso va a traer bendición a mi vida y a quién. Y al hermano a quien estoy sirviendo o a la iglesia del Señor. ¿Nos quedó algún pasaje ahí que les di? No quedó ningún pasaje. Sí, Efesios 1:5 y 2:8. Me voy a tomar 10 minutos más. Ahora fíjense esto, porque esto sí quería traerlo a colación, que es importante. Dice, en primer lugar, la voluntad soberana de Dios que nos quiso redimir, nos quiso salvar. ¿Cuál fue el medio de salvación? Dice Santiago,
que nos hizo nacer, ¿por qué? Dice ahí el texto. La palabra de verdad, ¿sí? Nosotros sabemos que hay un sacrificio, ¿sí? Pero en la redención, el Espíritu Santo puede actuar y actúa solamente por medio de la palabra de Dios. En su tiempo fue la palabra como oral, transmitida de forma oral, por ellos aprendían de memoria la Torá, ¿no? y versículos bíblicos. Si bien los discípulos del Señor eran personas que eran del vulgo, ellos conocían la palabra, porque era una obligación para todo israelita transmitir a sus hijos la palabra de Dios. Quizás sí muchos eran analfabetos, pero se sabían la palabra de memoria, ¿sí? Quizás no toda, pero sí se transmitía de esa forma. El Espíritu Santo trabaja siempre por medio de la palabra. Es la palabra de verdad. Después les voy a dejar unos textos ahí para que puedan leer. Pero nosotros sabemos que se manifiesta a la Biblia como algo que corta, como una... Y la espada es de quién, dice la palabra. Del Espíritu Santo. Por ende, la obra que el Espíritu hace es indivisible a la palabra de Dios. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque no se va a manifestar el poder del Espíritu si no es por medio de la palabra. Había una vez, todos conocen a Billy Graham, ¿verdad? ¿Algunos leyeron el libro de El Mundo en Llamas? No, bueno, si lo tienen, léanlo, porque por más que es un libro antiguo, es como si Billy Graham lo estuviese escribiendo ahora. Muy interesante ese libro. Pero él en un momento se va a Londres, en una de sus campañas, y sin duda era un hombre utilizado por Dios, y en el momento de hacer el llamado al altar, ¿no? Después de predicar, él utilizaba un himno que lo conocemos de Tal Como Soy, ¿no? Y le daba la orden al director de alabanza y él empezaba a tocar con el piano esa música, ¿no? Es hermoso ese himno. Cuando él va a Londres, lo acusan malamente de que la gente se paraba al altar porque él los movilizaba con la música, ¿no? Esto trastornó a Billy Graham en el buen sentido de la palabra y dijo, ¿sabes qué? Voy a predicar y en el momento del llamado no quiero que suene nada. Le dijo a los músicos, ¿no? Al director lo miró muy raro, obviamente, se asombró, pero Billy Graham quería demostrar que lo que impulsaba a esas personas a pararse de tantos miles que había y venir hasta él no era la música, era la palabra de Dios, era el Espíritu Santo. Y cuenta que Billy Graham predica, hace el llamado, el músico lo estaba mirando ahí y Billy Graham le dice, no toques nada. Y pasaron 15 segundos que parecían eternos porque nadie se levantaba. El músico quería empezar a tocar. Billy Graham le dijo que no toquen nada. Y en un momento se empiezan a sentir las sillas que se mueven y empiezan a venir ante el llamado. En toda la campaña que duró en Londres, no recuerdo bien cuántas fueron, no tocó ni un solo acorde cuando hizo el llamado de la entrega, de tal forma que se le conoce como la campaña silenciosa de Billy Graham. Y a lo último, aquellos que lo acusaban le dijeron que por favor toque el himno en el llamado. ¿Qué quiero decir con esta historia, hermanos? A veces somos propensos a esto, a mover, a crear un ambiente, a ver cuánta emoción hay en la persona. El Espíritu Santo no trabaja si no es por la palabra de Dios, ¿sí? Y muchas veces vemos tristemente cómo se manipulan las emociones logrando un fin, pero eso después se termina pronto, ¿sí?
el poder del Espíritu en nosotros no es por la música ni por el ambiente que se cree, es por la palabra de verdad, es por la palabra de Dios. Si no es por la palabra de Dios, lo demás es emoción. Son lágrimas, puede haber, como se golpearon el pecho mucho, ¿no? Después que Jesús murió, se golpearon, ¿no? Puede pasar eso, pero no va a haber poder en nuestras vidas si no dejamos que el Espíritu trabaje en nosotros por medio de su palabra. Por eso también es importante lo que cantamos a Él, qué contenido tiene. A veces prometemos más cantando de lo que realmente damos testimonio de Él. A mí me encanta la alabanza y la música, pero que sea que el Espíritu pueda obrar también a través de la música. Que lo que cantemos, hay coros hermosos que hablan casi literalmente de la palabra de Dios que cantamos. Eso es poderoso, ¿sí? No la música en sí, sino la palabra. Nosotros sabemos que tenemos palabra cantada que era música. Los salmos, ¿no? Eran palabra de Dios recitada y cantada y poderosa. ¿Cuántos salmos volvemos a leer y son un bálsamo para nuestra vida, ¿no? Que podamos también nosotros tener este pensamiento. Nosotros no ayudamos a Dios, ni le damos, no sé, ni es que le preparamos el camino para venir por acá, es por acá, ¿no? Todo lo contrario. Si hay un poder, por eso tenemos el privilegio y la libertad de que podemos tener tiempo, hermanos, para leer su palabra, para leerla, para expresarla, para que quede grabado y otros la puedan entender. Cuando se pierde la lectura de la palabra de Dios, aún la anunciación de su palabra en una canción, no esperemos que el Espíritu pueda trabajar, porque el Espíritu va a trabajar solamente por medio de la palabra de Dios. No solo en esta congregación y en su iglesia, sino en nuestra vida, ¿sí?